decir que a Rivera Chats le importan las planillas de Verónica Ferraioli para confirmarla o no, y que ese incidente de las planillas para él es la muerte de Lucifer Satanás, como Jennifer González dijo lo de Tuller en el 2014 y como Ramón Luis con Nicolás Noguera allá en los años 1998, 99, cuando fuere que sacaron a Nicolás Noguera. Pensar que de verdad esa es la gran molestia y esa es la gran... es no recordar la historia de Rivera Chats. Rivera Chats fue el sujeto que le dijo a este país. Por eso para mí es un embuste tan grande. Le preguntan ayer a la secretaria de DACO si ella está dispuesta a ser secretaria de Estado y nadie le ha preguntado a ella si ella tiene unos issues en sus planillas viejos. Yo no sé si los tiene. ¿Alguien sabe cuántas vistas públicas hubo antes de confirmar a esta señora para DACO? ¿Alguien sabe si hubo alguna vista de algo para confirmarle? ¿O cuál fue el trueque o negociación? Porque recuerden que cuelgan a la secretaria de DACO y la nombran a ella básicamente rey puesto, rey muerto. Y la confirman de inmediato. Pregunta, ¿se hicieron se escudriñaron las planillas ahí o se verificó eso? ¿Se sabe, verdad? Porque recuerden que aquí hubo hasta un divorcio por un asunto, ¿verdad? Financiero cuando eran cabilderos ambos en la administración de Ricardo Rosselló. O sea, entonces la pregunta que uno se recuerda que ella es la esposa de Elías Sánchez, Claro. Elías Sánchez y Fonte. Aquí hubo un divorcio que esto es público, aquí no estoy dando ninguna información privada. Esto es público que ambos se divorciaron en un momento dado cuando ambos eran cabilderos bajo la administración de Ricardo Rosselló. Y se fueron a vivir a Florida, ¿no? Correcto, se fueron a vivir a Florida y demás. ¿Y alguien le ha preguntado por qué fue ese proceso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles eran los intereses vinculados en ese proceso para poder uno... Pues, pero ya estamos dando por sentado que esta persona hace un gran trabajo y que debe ser ascendida a la posición para secretaria de Estado. Y mi posición sobre esto es, mire, mi hermano, que la nombren, que la confirmen, para mí eso ni me va ni me viene, o que, y por si acaso, la posición de DACO es una posición precisamente para mejorar tu imagen pública. Pero si ha hecho una gestión de verificar que esta persona no tenía unos problemitas, por ejemplo, qué sé yo, cuando era parte de la Escuela de Derecho, como estudiante, como parte de la directiva de la Escuela de Derecho, etcétera. Si ha habido algunas cosas que puedan salir, pero no, ya estamos diciendo, o sea, aquí hubo 0 vistas públicas para indagar sobre el trabajo previo bajo el cabildeo y aquellos actos bajo Ricardo Rosselló. 0. Que de hecho su asesor actual es uno de los miembros del chat de Telegram, que es Falforona, y que derecho tienen a hacer su vida, a hacer sus profesiones, a hacer dinero. Yo no tengo problema con eso, pero ahí está. Y ahí te das cuenta de que todo esto es una pantomima. ¿De verdad Rivera Chat encontró el compás moral en las playas de Verónica Ferraioli cuando fue el mismo Rivera Chats que cuando Héctor Martínez fue convicto de corrupción? Dijo que no tenía que renunciar, que podía quedarse ahí en el Senado en lo que apelaba la decisión. Que llevó a los senadores al Tribunal Federal en una guaguita para hacerle fronte. ¡El trolley! ¡El trolley! O sea, Rivera Chats es el mismo que ahora en las planillas encuentra algo inaceptable, inhumano, y hay que rasgarse las vestiduras por alguien que de hecho la evidencia que tenemos ahora es que tuvo reintegro cuando rindió las planillas, así que legalmente no tenía que rendirlas. Pequeño detalle que nadie ha discutido, porque aquí el Código de Renta Interna, que para mí es un disparate, pero eso lo dice Ley de Rivera Chats. Ley de Rivera Chats dice que si tú cumpliste con tu obligación contributiva, no tienes que rendir planilla si las retenciones fueron suficientes, que para mí es un disparate, pero eso dice el Código de Rentas Internas de Rivera Chats 2011, enmendado 2018. Pura casualidad de la vida. Así que, de nuevo, ahí te das cuenta que aquí no hay una controversia por las planillas, nada. Aquí hay una controversia por una pelea de bandos. Tomás Rivera Chats, estoy seguro no te vas a acordar de esta, porque esto es algo que pasó hace mucho tiempo. Y había un sujeto que se llamaba Roark Anunciato. Este sujeto fue contratado, aquí está la foto, el Supremo pesquisa sobre Richard Roark Anunciato. Desconozco de él, no sé qué ha hecho su vida. Voy a poner la noticia aquí. Rivera Chats contrató a este sujeto junto a Héctor Martínez, supuestamente era una persona cercana a Héctor Martínez, whatever. Y aquí sale a relucir Suprema pesquisa en caso Richard Roark Anunciato. El Supremo analiza si el asesor de Rivera Chat no informó que fue convicto de un cargo criminal de jurisdicción federal. O sea, un convicto federal fue contratado para ser asesor de Tomás Rivera Chats. Aunque la ley federal le prohibía, estatal le prohibía en Puerto Rico que un convicto federal fuera asesor de Rivera Chats.
o asesor del Senado. O sea, el presidente del Senado, que ahora ve las vestiduras de las planillas de Verónica Ferrayoli y se desgarra las vestiduras, no tenía ningún problema en que su asesor fuera un convicto federal que le escondió al Tribunal Supremo de Puerto Rico su convicción federal en el año 2011. O sea, porque Rivera Chats está yendo para los 1990 y pico con Nicolás Noguera y el 2014 con Tuller. Pues yo le recuerdo al país quién es Rivera Chats. El tipo que de hecho, ¿sabes cuál fue la solución para ese problema? Porque Rivera Chats no quería que le quitaran el contrato de Richard Roark Anunciato, por la razón que fuera, desconozco cuál. Y Richard Roark Anunciato, lo que se hizo fue que se mandó a hacer un estudio. ¿Y sabes por qué el contrato no era ilegal, aunque la ley en Puerto Rico prohíbe que tú le des contratos a un convicto federal en el gobierno de Puerto Rico? ¿Cuál fue? La solución fue, o la adjudicación de la controversia fue, que la contratación fue en el carácter corporativo y no en el carácter individual. O sea, que Tomás Rivera Chats no podía contratar a Richard Roark Anunciato, pero podría contratar a Richard Roark Anunciato Inc. No hay problema. Ahí no aplica la moralidad. La ley no importa, porque es que la contratación fue con el bufete de abogados en el que trabajaba Richard Roark Anunciato. Así que yo no podía contar a Richard Roark Anunciato, no lo puedo contar. Al bufete de abogados donde trabaja Richard Roark, a ese sí lo puedo contar, y que los trabajos me lo haga Richard Roark Anunciato. Ahí es legal. Porque se hizo la distinción entre persona jurídica y persona individual, o individuo, persona natural. Ese es el gran compás moral. De nuevo, es el reality show traído a ustedes por el cartel de Puerta de Tierra. Porque es un cartel. Son dos cámaras, pero trabajan de común acuerdo. O sea, este es el presidente del Senado que le robaron bajo sus narices en la construcción del Capitolio. Se hicieron 3.4 millones de dólares en construcción en el Capitolio. Después salió que eran 2.9 millones de dólares. Pero en fin, 3 millones de dólares de construcción que se doble facturó. Hubo una conspiración en la superintendencia del Capitolio donde se robó en construcción que no se hizo 3 millones de dólares. 3 millones en construcción. Gente, 3 millones de construcción no son 3 pesetas. 3 millones de dólares que se robaron y que se le pagó bajo la superintendencia del Capitolio, bajo la supervisión de Tomás Rivera Chats. Y ustedes recordarán a ver si fue presa la gente. No. La gente que supervisaba ese trabajo, Rivera Chats le dio un ascenso en sus posiciones en el Senado. De hecho, cuando pasó el famoso caso de la croquetas, de las crepas de Humacao, el famoso caso de las crepas de Humacao, ese caso de las crepas de Humacao, Rivera Chats, la persona que era su asesor, que realmente no era su asesor, pero perdóname, que mientras asesoraba y facturaba en el Senado estaba haciendo crepas en Humacao. Ese caso, que ahí las crepas saben bien buenas, me la meten, saben cocinar. Ese caso es otra demostración. La persona que estuvo ahí siguió trabajando para Rivera Chats, a pesar de que fue una persona que se sabía, que estuvo evidenciado que estaba robándole como empleado fantasma. El segundo en mando del Capitolio allí, el que estaba a cargo de la subasta y demás, siguió trabajando para Rivera Chats, desgraciadamente después murió. O sea, estamos, Jerome, Jerón, el que era superintendente del Capitolio, siguió trabajando para Rivera Chats, a pesar de que hubo evidencia de que bajo sus narices robaron 3 millones de dólares. O sea, mi punto con esto es que el compás moral, tú sabes, todos los resultados del PNP que terminan trabajando allí en el Capitolio, los que están en destaque ahora mismo. Ahora mismo, Yanira Raíces está en destaque en el Senado. La gran cantidad de fiscales que están en destaque en el Senado. Empleados de otros que los paga el pueblo de Puerto Rico para que trabajen para justicia y meter presos criminales, pero lo tenemos trabajando para hacer politiquería en el Senado de Puerto Rico. En destaque. Empleados de educación que supone que estén educando a los niños y que los paga los fondos de educación. Por eso la farsa, siempre fue una farsa. Eso de empleador único, eso fue una forma de cogerle tontejo al país. Porque el empleador único fue la forma
de venderle a la Junta para mover personal de un lado a otro sin que la Junta pudiera chequear, porque tienes un montón de empleados que se supone que estén trabajando en educación, que están trabajando en el Senado ahora mismo y en la Cámara en puestos de confianza en destaque. Lo paga educación, lo paga el Fondo de Seguro del Estado para que se vayan a politicar el Capitolio. Y el pueblo de Puerto Rico ve esto y no pasa nada. Y ni un legislador se le ocurre eliminar esto. Choferes del Capitolio, casi todos son empleados en destaque, para no afectar el presupuesto de mi oficina. Entonces yo vengo y cojo choferes de la policía o de aquella agencia o de la otra agencia y vengo y lo consigo para que trabaje y que lo siga pagando el gobierno central, pero que trabaje dándome escolta y choferil a mí en el Capitolio y que sea mi chofer. Gente, todos los días, y este es el gran compás moral, que de repente las planillas de Verónica Ferraioli es la cosa más inmoral de la... Y por eso a mí esas cosas me... Pero pues yo escucho a los compañeros de los medios y parece como que el mundo se va a acabar por esta pelea entre ellos dos. Nada, si tienes algo que añadir, si no, pues... Bueno, que después de esa nota yo creo que lo que nos queda es desearle al pueblo de Puerto Rico un buen fin de semana. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.